Licenciado. Ok, en unos minutos más iniciamos. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Bien, buenas tardes, compañeros. Es un gusto saludarles. Pues quiero manifestarles que estamos ya previos al descanso de Semana Santa. Informarles que esta semana me comuniqué con la coordinadora del tercer semestre, con la secretaria de la coordinación, con la licenciada Lorena. Ella me dijo que debido a que las elecciones para rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala complicaron un poquito el tema de los exámenes parciales, atrasando una semana todos los exámenes correspondientes al tercer semestre. Esto quiere decir que lamentablemente estuviésemos en exámenes parciales la semana, pero se atrasaron, ¿verdad? Ese atraso provocó que los exámenes parciales inicien, ¿sí?, después de Semana Santa, ¿verdad? A diferencia de otros semestres que ya tienen exámenes esta semana, ¿verdad? Exámenes parciales. Ya iniciaron los exámenes. Entonces, primero que arranquemos posterior a la Semana Santa, el descanso de Semana Santa, nosotros vamos a hacer el primer curso. En virtud que teníamos programado hacer los últimos, ¿verdad? Pero como se corrió solo esta semana, se trasladó para la última, y pues vamos a ser nosotros quienes arranquemos, ¿verdad? En posición contraria al primer parcial. Entonces, les informo un tiempo para que lleven adelantado un poquito su tarea y pues para que terminen la semana, por si quieren ir a descansar, ¿verdad? Y sepan que regresando a Semana Santa, pues nosotros somos los primeros, ¿no? Ok, una vez dicho esto, pues hoy voy a avanzar con un tema que traigo hoy para votarlo y corresponde a los elementos del delito, ¿verdad? Es un tema que nos abordará el día de hoy y el día jueves, ¿verdad? Y pues con el contenido que veamos hasta el día de hoy, entramos para nuestro examen parcial, ¿verdad? No es un contenido muy cargado, es un contenido bastante resumido, bastante teórico, ¿verdad? Muy doctrinario, por lo cual pues se les notifica el día de hoy que el contenido que obtenemos hasta el día de hoy será el que realizaremos en los exámenes parciales correspondientes al segundo semestre. Así que una vez que ya todos tienen las instrucciones del trabajo y los que no, pues obviamente ahí pueden consultar con sus mismos compañeros para que les den las instrucciones que tienen que realizar para elaborar su trabajo, que tiene un costo de 20 puntos para el segundo parcial, ¿verdad? El examen será únicamente sobre 20 puntos, ¿verdad? Para que tengan un total de 40 puntos en el segundo examen parcial, ¿verdad? Muy probable que posterior al trabajo y al examen parcial, la mayoría de estudiantes ya rebasen su zona mínima, ¿verdad? Y estén muy cerca de poder ganar su curso en el segundo examen parcial. Así que, Lenny, Paola Fuentes, te escucho. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, para lo del trabajo,
Hay que agregar cuántos títulos y artículos tiene la ley. ¿Cuántos artículos? Sí. ¿En cuántos títulos está dividido? Ah, gracias. Sí, tuviera títulos, ¿verdad? Porque en algunos son títulos y en otros pues, no existen los títulos. Bueno, en otros únicamente son considerandos o articulados, ¿verdad? Sí, ¿le escucho? Mani, escucho. Una consulta. Fíjese que cuando usted publicó las notas del parcial, ese mismo día envió un correo a coordinación para solicitar la revisión de examen y me dijeron que se iban a comunicar con usted. Luego me comuniqué con su auxiliar hace como 2 semanas y ya no me dio respuesta de nada. Ah, ok. Perfecto, me escribe vía WhatsApp y yo le remito al auxiliar que verifique, si le parece. Ok, licenciado, gracias. buenas tardes. Igual Gracias. a mí me sucede lo mismo. Ok, sí, Igual. entonces me escribe vía WhatsApp y yo remito la información al auxiliar, si les parece. ¿Le escribo a usted o a su auxiliar? Me escribe a mí directo y yo le remito la información al auxiliar. Perfecto, muchas gracias. Ok, excelente, bien. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que ustedes pues obviamente tienen otro curso el día de hoy y ya son los últimos cursos previos a su examen parcial, así que vamos a dar inicio. Yo tengo hoy PowerPoint para que ustedes puedan tener ahí el ejemplo de primera mano. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Sí, licenciado. Sí, sí, mira. Excelente, muchas gracias. Bien, el tema propuesto para trabajar el día de hoy son los elementos del delito. Existen varios elementos del delito y cada elemento del delito también existe una ausencia de este elemento, ¿verdad? En cada elemento del delito también en algún momento existe la ausencia de este elemento, el cual es justificado a través de ciertos actos, los cuales vamos a ir desarrollando a través de la clase, pero vamos a trabajar elementos del delito, ¿verdad? Como primer elemento del delito, ¿sí? Tenemos la acción típica, ¿sí? Y cuando ustedes puedan identificar cada uno de los elementos del delito, va a ser muy fácil poder desarrollar una definición del delito, ¿sí? Delito es una acción típica, antijurídica, culposa, ¿sí? Que está prohibida o normada dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco y en la ley, ¿sí? Y que producto de esta acción típica, jurídica y culposa, ¿sí? Produce una consecuencia llamada proceso penal, el cual nos lleva a la consecución de una emisión de una resolución llamada sentencia, que lleva consigo una condena, la cual puede ser privativa de la libertad, ¿sí? O una medida sustitutiva que le permita a la persona poder vivir en sociedad mientras se encuentra dentro de un proceso penal. Pero el primer elemento del delito es la acción típica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una acción típica? ¿Sí? Una acción típica es una actuación humana descrita con sus características objetivas y en su caso subjetivas en el tipo de delito, ¿sí? Es una acción típica, ¿sí? Es una acción humana, ¿sí? Que descrita con sus características objetivas y subjetivas, ¿sí? Constituye un delito, ¿sí? Es una acción humana, ¿sí? Que cuando estudiamos las características de esta acción humana, ¿sí? Encuadran en un hecho que puede ser constitutivo de delito y que se encuentra previsto y previamente tipificado en la ley, ¿sí? Cuando hablamos de una acción típica, ¿sí? No se trata de la existencia de una acción humana en general, ¿sí? Positiva o excepcionalmente pasiva, ¿sí? Como base de cualquier delito, sino precisamente de la clase de acción legalmente tipificada, ¿sí? Que puede consistir exclusivamente en uno o varios actos en los delitos de mera actividad o de mera conducta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que no se trata de una acción humana en general, ¿sí? O una acción humana excepcional, ¿sí? Pasiva, ¿sí? Se trata de una acción humana cuyas características están tipificadas en la ley como delito, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros cometemos un delito, el Ministerio Público debe constatar y probarle al juez que nuestra acción fue típica, es decir, es una acción humana cuyas características, ¿sí? Son acordes, ¿sí? Y son
muy apegadas a lo que constituye un delito, ¿sí? En base a este juicio, el juez deberá decidir si una persona cometió o no el delito, ¿sí? Cuando estamos hablando, ¿sí?, de cualquier modo o manera, ¿sí?, de cometer un delito, ¿sí?, y esta actividad está especificada concretamente en una ley penal, ¿sí?, tiene modalidades limitadas de ejecución o acción, ¿sí? Estas acciones típicas, que son acciones y características que encuadran un delito, ¿sí?, son de modalidad limitada, ¿verdad?, de ejecución o de acción. La acción típica nos quiere decir que una persona individual puede cometer cualquier tipo de actuación humana, de acción humana. Una persona puede cometer cualquier tipo de acción humana, ¿sí? Cualquier tipo de acción puede llevar características objetivas o subjetivas de un delito penal, ¿sí? Una persona individual puede cometer, ¿sí?, acciones humanas, ¿sí?, pero estas características no están tipificadas como delito, entonces no se le puede encuadrar en un delito o acusar por un delito, por una posible comisión de un delito. La acción típica dice que las acciones humanas, ¿sí?, son características específicas, ¿sí?, de los actos que conllevan un delito, ¿sí? Es decir, la acción típica debe estar, valga la redundancia, tipificada en la ley, prevista, ¿sí? La acción humana debe estar prevista en la ley. Cuando nosotros estudiamos un delito, ¿sí?, la acción humana que se comete debe estar tipificada en la ley, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, hay delitos que dicen quien diere muerte, ¿sí?, con arma de fuego o otro tipo de arma, ¿sí?, con violencia. Es un delito del Código Penal que está describiendo una acción, ¿sí? ¿Verdad? Quiero que hagamos un ejercicio y vamos a grabar 5 puntos con los que vayan un poquito bajos. Quiero que una persona me lea lo que establece el artículo del Código Penal que tipifica el asesinato. Le damos tiempo para que lo googlee o para que lo busque en su ley si es estudiante de Derecho. ¿Qué artículo dijo, licenciado? El artículo que describa el delito de asesinato. Es el 132, licenciado. Sí, de la lectura, por favor. Artículo 132. Comete asesinato quien matare a una persona con alevosía por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Por premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar su resultado sobre inmunidad para sí o para copartícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiese propuesto al intentar el otro hecho punible, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años, sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelara una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. Excelente, bien. Hay palabras específicas que son interesantes para entender la acción típica en un delito que establece el Código Penal. Por ejemplo, habla que si el fin fue terrorista, por ejemplo, comete ese tipo de delitos. Quien cometiera este acto con fines terroristas, ¿verdad? Por ejemplo, los actos que realizaron las personas que secuestraron un avión, ¿verdad?, que se estrellaron en contra de las Torres Gemelas en Nueva York. Sus fines eran terroristas, entonces sus actos son características específicas de ese delito.
¿no? Sus actos se encuadran en ese tipo de delito, ¿verdad? Sus características se encuadran tipificadas en un delito, ¿verdad? No son actuaciones humanas generales, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? No son una acción humana en general que pues, fue producida sin ninguna intención. Cuando estamos hablando de una acción típica, ¿sí? Estamos hablando de una acción humana cuya característica buscaba cometer un acto de terrorismo, ¿sí? El delito de asesinato también dice quien con impulso premeditado, ¿sí? Quien haya premeditado su acción. Si cuando nosotros, el Ministerio Público nos realiza una acusación o una imputación de hechos y ellos logran probar que hubo un impulso premeditado, ¿sí? Si el móvil fue determinante, ¿verdad? Si yo compré un arma porque estaba actuando con un impulso premeditado para asesinar a otra persona, ¿sí? Si el Ministerio Público logra probar, el Ministerio Público no tiene que probar únicamente que una persona falleció a causa de que otra le dio muerte. No debe probar únicamente eso. El Ministerio Público debe probar que hubo un impulso premeditado, que hubo un móvil determinado, ¿sí? Y que lo usó con la consecución de un fin, ¿sí? Si el Ministerio Público logra probar estos extremos, uno de los elementos del delito se cumplen. Entonces la acción sí fue típica, ¿sí? Una actuación humana descrita tiene todas las características que establece el delito para que haya sido consumado, ¿sí? El Ministerio Público debe de probar esto, ¿sí? Y él es el papel del abogado defensor, desvirtuar esas pruebas que presenta el Ministerio Público o medios de convicción, ¿sí? Que presenta el Ministerio Público. Entendemos que es una acción típica, compañeros. Entendemos que tienen que ser acciones humanas que estén descritas con características propias del delito, ¿sí? Me gustaría que alguien pueda leer el delito de tortura. Un código penal, un delito bastante olvidado, un delito que actualmente no se escucha mucho, ¿verdad? No es muy mediático. Licenciado, el artículo 201. ¿Sí? Ok, artículo 201 bis. Comete el delito de tortura quien por orden o con la autorización, el apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente cometen delito de tortura los miembros del grupo o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por delito de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Él o los representantes del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Ok, la pena mínima es de 25 años para el delito de tortura, ¿verdad? Ustedes. Es una pena bastante rigurosa, ¿verdad? Ustedes. Y fue acoplada a los delitos de plagio y secuestro porque hace muchos años en Guatemala se popularizó el tema de los secuestros, ¿verdad? Ustedes. Por eso es que a raíz de eso hay mucha gente todavía presa en zona 18, en Pavón, Pavoncito, por los delitos de plagio y secuestro. Bien, interesante. Este artículo nos dice que tiene 25 años de pena mínima, ¿sí? Autoridad de la administración pública o del poder público que ordene o autorice, ¿sí? Por parte del Estado, que se infrinja, ¿sí? Que se lleven a cabo, ¿sí? Tratos crueles, inhumanos y degradantes que busquen causar dolor, daño para disminuir las capacidades cognitivas de una persona. Entonces, muy interesante, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Dice que se entiende como tortura, ¿sí? La aplicación sobre una persona de métodos, ¿sí? Cuya finalidad sea la anulación de la personalidad de la víctima o la disminución de una capacidad física, ¿sí? Puede ser tortura mental y psicológica también, ¿sí? Aunque no se cause dolor físico, ¿sí? Se puede causar una angustia psíquica, ¿verdad? Ahora, las características, ¿sí? De las autoridades o funcionarios públicos, ¿sí?
las acciones humanas descritas en este delito por parte de la autoridad, ¿sí? O del ejercicio del poder público, las autoridades de la nación, del país, esas acciones humanas deben estar descritas en el delito de tortura, ¿sí? El Ministerio Público debe encuadrar que las actuaciones humanas, ¿sí? Que se giró una orden o se autorizó, ¿sí? Torturar a una persona física y mentalmente, ¿sí? Que se infligió se utilizó un aparato para poderle hacer daño a otra persona, ¿sí? Para que esta persona pueda revelar nombres o información que tiene en su poder, ¿sí? Si estas características son probadas por el Ministerio Público, ¿sí? La persona puede ser condenada por el delito de tortura. Ahora, ¿qué sucede en Guatemala? Y quiero que pongamos mucha atención, y lo cual me parece muy interesante. En Guatemala, el Ministerio Público realiza imputación de delitos hasta 3, 4 o 5 delitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público sabe perfectamente que los abogados defensores votarán en la defensa 1, 2 o 3 delitos, dejando un único delito como posible sospechoso del delito, ¿sí? Porque en una primera declaración, recordemos, compañeros, no se va a definir la situación jurídica de una persona. En una primera declaración se establecen el tiempo que durará la investigación por parte del Ministerio Público, cuándo debe presentar los actos conclusivos, cuándo se va a ir a la etapa intermedia, cuándo vamos a debate, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, compañeros? El Ministerio Público realiza la imputación de los delitos, ¿sí? Pero es papel del agente fiscal del Ministerio Público, ¿sí? Que las circunstancias, que las actuaciones humanas descritas, ¿sí? Estén tipificadas como delitos y probarlas, ¿sí? Que si yo cometí el delito de tortura, que mi acción ha sido típica, es decir, está tipificada en la ley, ¿sí? Es decir, tengo que ser policía nacional civil, por ejemplo, ¿sí? Soy parte del orden público, ordeno o autorizo que a otra persona se le detenga, se le lleve un cuarto cerrado, sin luz, ¿verdad? Que no se le dé comida, que todo el día tenga música a alto volumen para que revele información que tiene en su poder. Si yo cometo estos actos, si son probados por el Ministerio Público, seré procesado por el delito de tortura. Pero la acción debe ser típica porque debe estar encuadrada. Todas las circunstancias que rodean estas actuaciones humanas deben estar, y esas características deben estar tipificadas en la ley, ¿sí? ¿Se da a entender la acción típica, compañeros? Es una forma bastante clara de entender una acción típica, en pocas palabras, ¿verdad? Mi acción y todas las características que rodean esta acción deben estar tipificadas como delito en una ley penal, primero. Segundo, el Ministerio Público debe probar que cada una de las circunstancias que están tipificadas como delito las cometí en modo, tiempo y lugar, ¿sí? Para poder ser condenado por delito. ¿Qué pasa en Guatemala? Como esta es una labor muy difícil del Ministerio Público, en el 80% de los casos el Ministerio Público no logra hacerlo. No tiene a la vista las pruebas, no tiene a la vista la información necesaria para poder condenarlo. Entonces, ¿qué hacen? Solicitan una prórroga de la prisión preventiva, ¿sí? Hay gente que lleva 6, 7 años en prisión preventiva por un delito que aún no ha sido, declarado culpable. ¿Qué pasa? El Ministerio Público sabe que no tiene las pruebas para condenar a una persona, pero tampoco lo quiere dejar ir. Entonces, ¿qué hacen? Le pide al juez una prórroga de la prisión preventiva. Deme más tiempo para investigar. Deme más tiempo porque los hechos cambiaron. Tenemos nueva información. Y así se llevan a la gente 5 o 6 años presas. Lo peor, lo malo no es eso. Lo malo es que es un hecho que se ha hecho cotidiano. Es un extremo que se ha hecho cotidiano, ¿sí? Que poco a poco se ha empezado a familiarizar entre las personas. Eso es lo delicado del tema. Bien, eso típica. ¿Sí? Disculpe, usted dijo que el Ministerio Público debe probar que la acción fue cometida en tiempo y lugar. Modo, tiempo y lugar. Ok, gracias. Tiene que probar que la actuación humana y todas sus características, ¿sí? En modo, tiempo y lugar, ¿sí? Tiempo, ¿en qué horario fue? El día, por ejemplo. ¿Qué día fue? ¿Qué día? ¿En qué horario? Modo, ¿cómo se realizó la acción? Lugar, ¿en qué lugar se cometió el hecho? ¿Sí? Debe probarse, ¿no? Por medio de peritajes forenses, ¿sí? Los criminólogos del Ministerio Público tienen que hacer una significación del crimen, ¿sí? Hacer estudios forenses, etc.
Miren, es un gran mundo, ¿verdad? El mundo del derecho es un gran mundo. Tienen espacio para trabajar en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como criminólogos. Pueden trabajar en el Ministerio Público como fiscales, ¿verdad? Ordenarán a los criminólogos que hagan su trabajo, que presenten resultados de la investigación. Miren, existen muchos modos y muchos métodos especiales de averiguación de un delito, ¿sí? Pero es papel del Ministerio Público por probarlo, ¿sí? Y entonces, esa es la tarea de los abogados defensores y de los acusadores. Antijuricidad. Otro elemento del delito. La antijuricidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito. Es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito. ¿Sí? Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir las normas penales. Es decir, ha de ser antijurídica. ¿Sí? Es muy fácil de entender el tema de un delito, ¿no? Es antijurídico, ¿verdad? Partimos de lo bueno y lo malo, ¿sí? La antijuricidad data de los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Cuando él en los 10 mandamientos tipificó que era antijurídico, por así decirlo, o contrario a la moral. En Guatemala, en la Constitución Política de la República de Guatemala, se dan las directrices principales, las cuales se desarrollan extensivamente por medio del Código Penal guatemalteco, ¿sí? Y se tipifican las conductas prohibidas, las conductas que van en contra de la moral, en contra de la vida, ¿sí? Los bienes jurídicos tutelados que establece el Código Penal. Entonces, si una conducta, ¿sí? Es antijurídica, ¿sí? El delito goza de antijuricidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo fulano A quiere tener una reunión con fulano B, ¿sí? Fulano A le revela a fulano B que quiere matar a fulano C, ¿sí? Pero fulano B lo graba, tiene el audio donde él manifiesta que lo quiere matar por una deuda, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo confesé que quería matar a esta persona, ¿sí? Esa conducta es antijurídica, ¿sí? Está regulada en el Código Penal como una conducta contraria a la publicidad, ¿sí? Está tipificada como una conducta antijurídica, ¿sí? Una conducta delictiva, ¿sí? Es una norma penal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como está tipificada en una norma penal, es contraria a la moral, a los bienes jurídicos titulares de la vida, ¿sí? Entonces es una conducta antijurídica, ¿sí? Es bien fácil probar el elemento antijurídico con el elemento del delito. Es bien fácil poder determinar si el elemento es antijurídico, ¿verdad? Ustedes no puede darle muerte a otra persona sin que esto sea antijurídico, ¿verdad? Ustedes no puedo hacerlo. Será labor de un fiscal del Ministerio Público que mi acción sea típica, ¿verdad? La antijuricidad va de la mano con una acción típica, ¿verdad? Antijuricidad no está establecido en la norma que es un hecho contrario a lo legal, que es antijurídico, ¿sí? Pero será papel del fiscal interpretar la acción típica. Sabemos que la acción fue antijurídica, ¿sí? Por eso es el elemento de la antijuricidad. Sabemos que la acción fue antijurídica. Tocará probarle a los fiscales del Ministerio Público si la acción fue típica, es decir, si todas las características se encuadran en el delito o no, ¿sí? Para saber qué nivel de intensidad de delito se va a tipificar, ¿sí? Estudiamos, por ejemplo, los elementos de la antijuricidad. La antijuricidad requiere para su existencia de dos elementos, ¿sí? Primero, que se dé como consecuencia de la tipicidad, es decir, que esté tipificado como delito, ¿sí? Que sea una acción típica, ¿verdad? Y que esta solo existirá en los casos en que no se presente una causa de justificación. Ya vamos a ver cuáles son las causas de justificación para la tipicidad, ¿sí? O para la acción típica, ¿sí? ¿Cuáles son esas causas de justificación del elemento de antijuricidad? ¿Sí? Recordemos que dice que para que exista el elemento de antijuricidad, ¿sí?, se requiere de la existencia de un elemento que es acción típica, ¿sí? O que sea tipificable el hecho, ¿sí? Y que este solo exista en los casos en los que se presente una causa de justificación, ¿sí? Ahora, cuando hablo de causas de justificación, estoy hablando de la ausencia de la antijuricidad.
en qué hechos o en qué circunstancias, ¿sí?, se puede alegar una legítima defensa, por ejemplo. Cuando la causa de mi acción, ¿sí?, es realizada por defensa propia, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, no existe el elemento, no existe el elemento de la antijuricidad porque yo me puedo justificar, ¿sí? No puedo justificarme, entonces el elemento es antijurídico. ¿Ya? No sé si logro explicarme con este elemento, ¿sí? El elemento de la autojuricidad dice, ¿sí?, que el hecho debe estar constituido como delito, ¿sí? Mi acción está constituida como delito en el Código Penal, ¿sí? Pero tengo una justificación, ¿no? Si cometí un acto en legítima defensa, ¿sí?, porque fui sujeto a una agresión y me tuve que defender, entonces existe la ausencia de la antijuricidad. Tengo una justificación para ese acto que cometí. Está bien, lo cometí, pero yo actué en legítima defensa, actué en un estado de necesidad. ¿Sí? Evaluémoslos. Legítima defensa. La legítima defensa se presenta cuando a causa de una agresión real, actual o inminente y sin derecho, ¿sí?, en defensa de mis bienes jurídicos propios o ajenos, repelo el ataque, ¿sí?, o repelo la agresión, ¿sí? Entonces existe una defensa, ¿sí? Ojo, para que se pueda invocar una legítima defensa no debe de existir una provocación dolosa a ustedes, suficiente por parte del agredido o de la persona que se defiende. Por ejemplo, para yo poder alegar legítima defensa, ¿sí?, y que pueda votar, ¿sí?, que el delito que yo cometí carezca de antijuricidad, es decir, que sea justificable porque cometí el delito, es decir, no existe antijuricidad, no es antijurídico la acción, ¿verdad? No lo tuve que haber provocado previamente, ¿verdad? Yo no puedo ofrecerle a una persona que nos peleemos, provocarla 3 horas, tirarle agua, humillarlo públicamente para que me agreda y a causa de que me agredió, darle muerte. No se puede dar a ustedes. Por supuesto, es papel del Ministerio Público probarlo a ustedes. O en su defecto, aquí está la contraparte a ustedes y aquí es donde viene lo peligroso de la carrera y donde viene también lo bonito, ¿verdad? Que los fiscales del Ministerio Público tienen una gran tarea, ¿sí?, que es demostrar que un elemento es típico, antijurídico, ¿sí? Típico, las características de la acción tienen que estar todas encuadradas dentro del delito. Cada una de ellas, ¿sí?, todas y cada una de ellas. Todos los elementos del delito tienen que estar encuadrados en la norma, ¿sí? Es antijurídica, pues la acción está tipificada en el Código Penal como contraria a la ley, ¿verdad? Por eso es antijurídica, ¿sí? Ahora, existen, ¿sí?, actos, hechos, acciones humanas en las cuales yo puedo alegar que cometí el delito, está bien, se cometió el delito, pero yo actué en una legítima defensa, por ejemplo. Yo tengo una causa de justificación, tengo una justificación, ¿sí? Existe ausencia de la antijuricidad, entonces como todos los elementos del delito tienen que estar presentes y no está ese elemento del delito, entonces no se me puede tipificar el delito, ¿verdad ustedes? Entonces viene el abogado defensor, ¿verdad ustedes? Bueno, vamos a probar la legítima defensa, vamos a ver si se llenan todos los elementos de la legítima defensa, ¿sí? ¿Hubo una agresión real? Sí, sí lo hubo. ¿Fue actual? Sí, fue en el mismo momento. ¿Era inminente que te iban a agredir? Era inminente, ¿sí? ¿Tenía el derecho para hacerlo? No. ¿Sí? ¿Hubo provocación? No lo hubo. ¿Sí? Entonces puedo alegar la legítima defensa. Primer paso a ustedes. Segundo, tengo que probarlo. ¿Cómo voy a probar que existe una agresión real? Bueno, que le hagan un examen médico a mi patrocinado, ¿verdad? Una certificación médica, me diga, sí, lo agredieron, le colocamos tantos puntos, anestesia, esta medicina, tiene una perforación del pómulo tanto. ¿Sí? Y fue una agresión real, está probado. ¿Sí? ¿Fue actual? Sí, mire, ahí está la cámara. La cámara dice, la fecha de la cámara dice que se realizó el 5 de abril. ¿Verdad ustedes? ¿Sí? O tenemos, por ejemplo, podemos justificar aquí una llamada telefónica realizada el 5 de abril para pedir un ingreso al hospital, por ejemplo, o ingresó al hospital Roosevelt el 5 de abril, se prueba que fue actual, ¿sí?
La agresión era inminente, ¿no? Habían testigos, habían personas que podían aclarar que la agresión era inminente, pues, actuó en legítima defensa. ¿Tenía derecho? No, no tenía ningún derecho. Muy bien, probamos ya eso. Ahora, ¿no existió una provocación? Sí, puedo probarlo, ¿no? Una prueba, por ejemplo, de que yo no soy una persona que provoca a otra, es que yo no tengo ni antecedentes penales ni policíacos. Y nunca he tenido una sola manifestación en mi trabajo, por ejemplo. Entonces, el papel del abogado es la siguiente: hablar con familiares y decirles, miren, necesitamos probar documentos, ¿sí? Pueden ser tomos de documentos que prueben, ¿sí?, que actúe en legítima defensa, ¿sí? Un momentito, por favor. ¿Aló? ¿Cómo está, Nick? Sí. Para los preconstitucionales de la pirámide de Hans Kelsen. Ahorita se lo consigo, ¿no? Lo voy a buscar. Bueno. Perdón, compañeros, pero ¿se recuerdan de la pirámide de Hans Kelsen que les compartí el otro día, en donde nos dice que los tratados y convenios internacionales no son superiores a la Constitución? Pues es una pirámide de Hans Kelsen que yo diseñé y que pues se hizo viral, y pues la gente está pidiendo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde se definió ese tema. Así que siempre cuando ustedes les apasione algo, investíguenlo, compren una Constitución Política de la República de Guatemala que sea comentada, un Código Penal comentado, busquen jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad para ampliar un poco sus horizontes, y con eso van a encontrar un poquito más de información. Así que, por ejemplo... ¿Perdón? Licenciado, disculpe, yo sé que eso ya lo había dado, pero ¿cuál es el número de la sentencia? Perdone. Fíjese, amigo, yo no tengo el número de la Gaceta aquí en la mente, pero ahorita vamos a buscarlo por ahí y yo se lo mando, ¿eh? Muchas gracias. Porque alguien lo pueda mandar al chat de WhatsApp, yo estoy seguro que alguien tiene la presentación por ahí, pero solo es cuestión de que revise mis presentaciones y ahí la encuentro. ¿Oye? Pero sí le puedo citar el caso. Es el caso del general Efraín Ríos Montt, queriendo participar para presidente de la República. La CC le niega la participación, ¿sí?, invocando que él fue caudillo de un golpe de Estado, ¿no? Y él cita tratados y convenios internacionales indicando que tiene derecho a participar aunque haya sido caudillo de un golpe de Estado. Y la CC le resuelve, mire, los tratados y convenios internacionales no son superiores a la Constitución. Y ahí le rechazan el amparo. Pero yo ahorita le mando la Gaceta. Bien, entonces estamos en el segundo elemento del delito, la anticuricidad. Hay causas de justificación para que no se pueda tipificar la anticuricidad, ¿sí?, ausencia de la anticuricidad. Y una es la legítima defensa. Otro es el estado de necesidad. El estado de necesidad es otra causa de justificación o licitud de vital importancia y consistente en obrar por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ¿sí?, de un peligro real, ¿sí?, actual o inminente, ¿sí?, no ocasionado dolosamente por la gente. Para que exista el estado de necesidad no debe existir medios lícitos para evitarlo, ¿sí? Perdón, ¿me voy a repetir? Es que no mucho lo entendí. ¿Ah? No. Comprar un arma de fuego de forma ilegal no es una causa de antipublicidad. Eso es otro delito, ¿no? Al contrario, le van a tipificar otro delito. Sí. Mire, por ejemplo, cuando regresando al tema del estado de necesidad, ¿verdad? Pero ya aclarando de duda, no, eso no es un elemento que pueda justificar la ausencia de la anticuricidad. Licenciado, ¿Sí? Tengo una consulta. ¿Cuál sería la característica predominante para ver la diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad? Porque en ambas se defiende por
por patrimonio y por la vida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Mire, simple y sencillamente, la diferencia es que en el estado de necesidad, ¿sí? La característica principal, si ustedes leen la definición que yo les di, ¿sí? Consiste en que existe una necesidad de salvaguardar un bien jurídico. ¿Sí? Esa es la diferencia, en que existe la necesidad de salvaguardar un bien jurídico. Puede ser propio o ajeno, ¿verdad? Propio o ajeno, respecto a un peligro real. ¿Sí? Existe la necesidad de resguardar un bien jurídico propio. Cuando hablo de bien jurídico propio, estoy hablando, por ejemplo, la vida es un bien jurídico. Imaginemos una balacera en una escuela de Estados Unidos, que son muy famosas, ¿no? Un niño de 6 años de edad tiene mi hijo, por ejemplo, entonces ya está consciente de algunas cosas que hace. Se va para el frente de la clase, ¿no? Yo compré una ametralladora, entonces él saca la ametralladora y le apunta a todos sus compañeros, ¿no? Ustedes, ¿sí? ¿No? Entonces viene la maestra, ¿verdad? Y por salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ¿sí? La maestra no tiene nada que ver, ¿verdad? Ustedes no están ni siquiera en la clase, salió, pero va pasando un maestro fuera del salón y ve que un niño está a punto de ametrallar a todos sus compañeros de la clase. Y casualmente está por ahí, anda un albañil y tiene un cuchillo, por una sierra, por así decirlo. Entonces viene el maestro y le corta al niño lo suficiente como para darle muerte, ¿verdad? Terminar con su vida. Salvó un bien jurídico ajeno, ¿verdad? Ustedes. El peligro era real, era actual, inminente, ¿sí? El agente no lo quiso hacer dolosamente, ¿verdad? Ustedes. El maestro que salvó la vida de los otros niños no lo quiso hacer con dolo, ¿sí? ¿Sí? Pero no existía un medio lícito para evitarlo, entonces pues tuvo que actuar, ¿verdad? Ustedes. Estado de necesidad. Hay que probarlo, ¿verdad? Ustedes, eso es lo difícil del estado de necesidad. Pero eso sería, por eso le digo, eso sería lo mismo que en la legítima defensa, porque igual está en juego un bien jurídico y existe una agresión real. Sí, pero por ejemplo, en el ejemplo del salón de clases, dijimos que el maestro iba pasando por el salón de clases, ¿no? Cuando voltea a ver, un niño estaba a punto de metrallar a los demás, entonces decide actuar, ¿sí? Pero la agresión no era en contra de él, ¿sí? ¿Sí? Era en contra de terceros. Era un ajeno, era un tercero. Entonces la diferencia es, ¿sí? Que se va a salvaguardar un bien jurídico ajeno o propio, ¿verdad? Ustedes, ¿ya? ¿Por qué ajeno? Porque yo soy maestro en una escuela, voy pasando, me doy cuenta que un niño va a matar a otros 15. Los defiendo, estoy defendiendo un bien jurídico ajeno. O puede que también defienda un bien jurídico propio, ahí está mi hijo también en el salón de clases, ¿no? Entonces la diferencia es entre la legítima defensa y el estado de necesidad, ¿sí? Es que la acción que yo cometo va dirigida en salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ¿sí? Y podríamos tomar la legítima defensa como personal. ¿Perdón? Y podríamos tomar la legítima defensa como personal. Es algo personal, eso sí va directamente en contra suya. Usted no tiene otra salida que defenderse, ¿ya? El estado de necesidad es ese estado en el cual usted va a actuar, ¿sí? Para prevenir una violación a un bien jurídico ajeno, ¿sí? Los bienes jurídicos tutelados en el Código Penal ya lo vamos a estudiar, pero uno de ellos es la vida, ¿sí? Entonces, cuando se violenta el bien jurídico tutelado de la vida, ¿verdad? Es un bien jurídico tutelado por el Código Penal y que el Código Penal le dedica cientos de artículos a ese bien jurídico tutelado, a la vida, lo más importante que tutela el Código Penal, una de las más importantes. Entonces, ¿está claro la diferencia entre la legítima defensa y el estado de necesidad? Sí. Recordemos que estas son causas de justificación, ¿no? Yo no puedo defender un juicio y decir, mire, yo tenía una justificación para darle muerte a una persona. Yo tenía una causa justificada para ustedes y lo pruebo de esta forma, ¿no? Entonces existe ausencia de un elemento del delito, ¿sí? No existe el elemento de la antijuricidad porque yo tenía una justificación. Entonces no se puede dar el delito, ¿verdad? Así es una consulta, ¿sí? Una consulta que yo hace días lo venía pensando con esto mismo de la
autodefensa y el estado de necesidad. Supóngase que en un dado caso viene y a mí me intentan asaltar con un cuchillo. Entonces vengo yo y vengo así que yo, supóngase que yo sé, ¿cómo se llama esto? De defensa personal. Entonces vengo y le doy un mal golpe y lo mato. Ahí hay una causa justificable. ¿Lo querían asaltar con un cuchillo? Sí, supóngase que me querían despojar de mis cosas y yo me defendí y dándole un mal golpe lo maté. Sí, la agresión era real, ¿va usted? Fue actual o inminente. No tenía derecho a hacerlo. Usted no sabía si solo quería asaltarlo, asustarlo o matarlo. Pero también se podía, sí, claro, despojarme de todas mis cosas y matarme también, ¿verdad? O tal vez no quería matarlo, solo quería quitarle su celular. Y usted se pasó de karateca y sí, pues. No se sabe, ¿no? O sea, al final por eso es legítima defensa, ¿no? Porque por eso dice que la agresión es real. Esos son los elementos. Es actual, o sea, se puede probar en qué momento se hizo. Inminente, sí era inminente. No tenía ningún derecho a ustedes. Entonces, por eso es legítima defensa. En la necesidad del estado de necesidad, pues ya lo aclaramos. Ya. Gracias, Lick, muy amable. ¿Sí? Bien. Otro importante, cada vez se va complicando un poco más, pero es importante, por eso estoy hablando. Otra causa de justificación, ¿sí? El ejercicio de un derecho. Ejercer un derecho como causa de justificación es causar algún daño cuando es de otra forma, ¿sí? Pero cuando se obra de forma legítima. Es decir, ejercer un derecho como causa de justificación es causar algún daño cuando se obra de forma legítima. Es decir, mi acto fue legítimo, pero le causé un daño a otra persona. ¿Sí? Pero como son mis funciones, es mi deber, estoy ejerciendo un derecho a ustedes. Dice, siempre que exista la necesidad racional del medio empleado, en esta eximente, el daño se causa en virtud de ejercer un derecho derivado de una norma jurídica o de otra situación. Como el ejercicio de una profesión, ¿sí? O de una relación familiar. El claro ejemplo del ejercicio de un derecho es una profesión. El ejercicio de una profesión. ¿Algún ejemplo que se les pueda ver? Un ejemplo así sencillo que se me pueda venir en el ejercicio de una profesión, por el cual yo, estando dentro de mis competencias, esa es mi labor y por eso yo ejercito mi derecho. Licenciado, un ejemplo no podría ser los guardias de seguridad. Sí, podría ser un ejemplo. En Guatemala no, porque en Guatemala estamos jodidos con las empresas de seguridad. Pero, por ejemplo, pongámoslo un poco más profesional. Un francotirador, por ejemplo. ¿Verdad? Un francotirador, ¿verdad? Ustedes. Esa es su profesión, ¿verdad? Ustedes. ¿Verdad? Está en una guerra, por ejemplo, ustedes. ¿No? O simplemente no en una guerra, simplemente yo soy un francotirador y me ponen en el Palacio Nacional y me doy cuenta que un tanque va a tirar por medio de un cañón una bomba en contra del palacio y va a matar al presidente. Mi profesión es el francotirador, ¿verdad? Ustedes. No va a dar muerte al que va manejando el tanque. ¿Verdad? Licenciado, disculpe la interrupción. Sí. ¿Y si un antimotín mata a un manifestante? Eso no es ejercicio de un derecho, fíjese. Eso no es ejercicio de un derecho. Porque en una manifestación pacífica y que está autorizada, no se puede alegar ejercicio de un derecho. Porque si fue una manifestación pacífica y estaba autorizada, no había por qué darle muerte a otra persona. ¿Verdad? Licenciado, en el ejemplo que dio del francotirador, ¿también podría asociarse como un estado de necesidad? También, pero recordemos que la característica del ejercicio de un derecho es que forma parte de mi profesión, es mi derecho, ¿verdad? Ah, ok. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, escucho. Mira, yo hace poco vi una noticia en la cual un joven asaltaba a una anciana, le quita sus cosas y en la esquina había un policía. Entonces el policía viene y le pega creo que 6 tiros y lo mata. Entonces ahí sería el ejemplo perfecto para decir que estaba en el ejercicio de un derecho. Sí. ¿O no? Sí, por supuesto. Ese creo que es un ejemplo perfecto para justificar el ejercicio de un derecho.
cuando hablamos del cumplimiento de un deber, estamos hablando más de un ejército, ¿verdad? En guerra, ¿verdad? Ellos estaban bajo el cumplimiento de un deber. Yo debo ir a la guerra. ¿Por qué? Porque tengo una orden directa a mi general, ¿verdad? Ustedes, recordemos que el ejército tiene sus propios tribunales militares, ¿verdad? Ustedes, donde se va primero a establecer si sí estaba cumpliendo su deber como comandante del ejército, general, oficial, lo que fuera, ¿verdad? Y después, si se establece que estaban cumpliendo su deber, el tribunal militar lo exime. Después le tocará ir al proceso penal guatemalteco, en donde también se puede justificar por medio del cumplimiento de un deber, ¿verdad? Licenciado, disculpe. En el caso de un guardaespaldas, entonces sería ejercicio de un derecho. ¿En caso de quién? Un guardaespaldas. Sí, pero fíjese que tendría que existir, por ejemplo, guardaespaldas tendría que formar parte de una empresa de seguridad y que los estatutos de la empresa de seguridad estén autorizados por la unidad de Ministerio de Gobernación que autoriza a las empresas de seguridad. Tendría que tener un reglamento, un estatuto, debería estar capacitado, ser exagente del ejército, exagente de la Policía Nacional. O sea, en Guatemala el problema, ¿saben cuál es? Que van a jalar a cualquier persona que tiene licencia de aportación de arma y la ponen a defender a bancos, ¿no? Ustedes. Pero cuando van a ver el perfil de la empresa de seguridad ni siquiera estaba autorizada, ¿ya? Entonces, por eso es que esas personas no pueden ejercer ese derecho. Licenciado, una pregunta. Así como durante el conflicto armado interno, o sea, la verdad es que es lo más próximo que se me ocurre, como al ejército, que agarraban a las personas y les obligaban a estar. Entonces, ellos violaban a las personas y las mataban. ¿Qué es lo que se eso es todo en la clase, disculpe. Pero ahorita voy a preguntarle. Vale, no te da pena. No, pues. Perdón, compañeros. Sí, continúe, compañero, el conflicto armado interno. Ah, sí. Entonces, durante el conflicto armado interno, ¿a quién se le da la responsabilidad si fueron obligados a...? Fíjense ustedes que el conflicto armado interno es un tema que estima que, miren ustedes que si existiera la presencialidad sería lo más bonito del mundo porque se pueden tocar un montón de temas, pero tocando el tema del conflicto armado interno, cuando se firmaron los acuerdos de paz, se promovió una ley que fue la Ley de Reconciliación Nacional. La Ley de Reconciliación Nacional les daba la oportunidad de la amnistía a los militares que habían provocado la muerte de muchas personas, ¿sí? Subversivos, comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos militares que hasta el sol de hoy se agarran de la Ley de Reconciliación Nacional, ¿no? Ustedes, donde se les da una amnistía para terminar la guerra, el conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, todos ellos tienen una causa de justificación y podría decir que es una ley, ¿verdad? Es propia. Entonces dicen, miren, nosotros actuamos en el cumplimiento de un deber, ¿sí? Pero la Ley de Reconciliación Nacional nos brindó la amnistía a partir de tal año. O sea que a partir de este año no lo pueden juzgar, ¿verdad? Entonces ahí los militares se van agarrando. Cuando la fiscal general fue Claudia Paz y Paz, ella pidió a los fiscales que omitieran la Ley de Reconciliación Nacional y que aplicaran los tratados y convenios internacionales. En ese momento los militares fueron juzgados, llevan como 7 o 8 años presos. Hoy en día ya la Corte Constitucional aclaró que los tratados y convenios internacionales no son superiores a la ley y que estaría ahí un estéril empuje en el cual los militares van a salir de prisión, probablemente. Pero sí, el conflicto armado interno fue un ejemplo en el cual muchas personas aducieron el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber para una causa justificante de antijuricidad del delito. Bien, tenemos consentimiento del titular del bien jurídico, ¿verdad ustedes? ¿Sí? Cuando se actúa con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que el bien jurídico sea disponible y que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo, el consentimiento expreso o tácito, ¿sí?, provoca la antijuricidad de un acto. El ejemplo más claro que hay, ¿verdad ustedes? Es los cirujanos plásticos. Previo a que una mujer ingrese a una operación no solo las mujeres, los hombres también, pero previo a que un cirujano plástico realice una operación, las personas, nosotros todos, ¿verdad?, firmaríamos un consentimiento, ¿verdad?, de que si mi vida está en riesgo o yo mismo pongo mi vida en riesgo por resultado de la operación, yo muero, ¿verdad?,
Yo consentí voluntariamente someterme a esa intervención que ponía en peligro la vida. Y es por eso que muchos hospitales hacen firmar ese consentimiento a ustedes, para eximirse un poco de la responsabilidad, ¿verdad? Muchos hospitales firman esos consentimientos. Entonces, regularmente el consentimiento del titular de bien jurídico se da en temas médicos, ¿verdad? Ustedes, yo no puedo tener consentimiento de una persona, mire, me firmó consentimiento de que yo le pueda dar muerte. Nunca. Eso podría ser un consentimiento del titular, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso, compañeros? Licenciado, buenas tardes. Sí. Fíjese que me surgió una duda respecto a la diapositiva anterior sobre el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Hace poco se dio en Cayalá que algunos guardias de seguridad agredieron a los niños. ¿Ese caso sería el ejercicio de un derecho por parte de ellos o el cumplimiento de un deber? Fíjese que no, ni el ejercicio de un derecho ni el cumplimiento de un deber. Ninguna de las dos se puede identificar como eximentes de la antijuricidad o justificantes. Porque no representaban un peligro, ¿va? Los niños no representaban un peligro inminente. Para ustedes, no era real el peligro, no era nada. O sea, al final, miren, en todo caso, los agentes de seguridad lo que tuvieron que haber hecho es llamar a la Procuraduría General de la Nación, remitir por escrito un oficio en donde se les solicita que con el apoyo de ellos se saque a los niños del lugar, ¿verdad? El problema es que la PGN no lo hubiera hecho nunca a ustedes, ni la PDH hubiera actuado tampoco, ¿va? Pero lo correcto es eso, ¿va? Que soliciten el acompañamiento de PDH y PGN para que los niños sean retirados de ahí, y si hay algún hecho en el cual el Estado puede tutelarlos, que lo haga, pero lo sacaron, ¿va? El objetivo se cumplió, los sacaron a los niños, ¿ya? Al final, ¿cuál era el objetivo de los policías? Sacar a los niños de ahí, ¿va? Porque no eran ventas ambulantes. Lo que no había hecho bien. El problema fue que aquí, como aquí en Guatemala, hay gente en los puestos que no está preparada ni académicamente, ni tienen experiencia, nada. Ustedes, lastimosamente, gente que no tiene la mínima preparación académica para estar en ese puesto, ¿verdad? Y yo, bueno, nada, que lo saquen por la fuerza, que los peguen, que les den una buena lección. Pero pues hoy en día están las cámaras, están las redes sociales y pues todo se viraliza a ustedes. Así que definitivamente la Fiscalía de Delitos contra los Menores de edad han de haber actuado, a usted, PGN, cuando se vuelve de todos suben a lo largo de las actuaciones legales, ¿no? El último elemento que vamos a ver hoy es la culpabilidad. Debe ser el hecho que yo cometa para que sea constituido de delito debe ser típico, antijurídico, ¿sí? Y que exista culpabilidad, ¿sí? Entonces, la culpabilidad es el reproche valorativo que se hace al autor de una acción antijurídica, ¿sí? En la culpabilidad se va a determinar la imputabilidad del sujeto. ¿El hecho cometido es imputable al sujeto? ¿Sí o no? ¿Verdad? En la culpabilidad se mide el nivel de los actos cometidos, ¿sí? Si el nivel del acto cometido sí fue suficiente para yo ser declarado culpable. El hecho es culpable, existe el elemento de la culpabilidad en el hecho, ¿sí? Se verifica la conciencia de la antijuricidad, ¿sí? Por parte del autor. Se puede exigir una conducta de obediencia al derecho, ¿verdad? ¿Existió la conducta de obediencia al derecho o no? Cuando hablamos de culpabilidad, Zaffaroni, que es uno de los máximos referentes en el tema de derecho penal a nivel mundial, es un jurista argentino, abogado y notario argentino, que tiene aproximadamente 110, vamos a ver, 90 a 100 doctorados honoris causa. Todas las universidades, todas las facultades de derecho a nivel latinoamericano y del mundo le otorgan, ¿sí?, el título de doctor honoris causa. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala le otorgó el doctorado honoris causa, le puso la toga de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque su aporte real e incondicional a todo lo que tenga que ver con el derecho penal. Si quieren leer de Zaffaroni, hay miles de libros e enciclopedias en la web, lo pueden hacer. Entonces, para Zaffaroni, la culpabilidad, ¿sí?, se establece de la siguiente forma, ¿sí?, que la acción se ejerza en magnitud, ¿sí?, que supere el reproche que pueda formulársele, ¿sí?
la palabra que prioriza esta definición es la magnitud del hecho que realicé. ¿Sí? Si la magnitud de lo que yo realicé, ¿sí, verdad?, supera el reproche que se me puede formular, ¿sí?, para alcanzar la situación jurídica de vulnerabilidad, ¿verdad?, soy culpable. Existe el elemento de la culpabilidad en el delito. ¿Sí? Se basa en el dato de la selectividad y de la selección del poder punitivo. Yo pude elegir y seleccionar cuál era el poder punitivo que yo iba a ejecutar. ¿Sí? La magnitud, el grado. ¿Sí? La persona era vulnerable, vamos, está en silla de ruedas y yo la dejo de ir, está en silla de ruedas y yo la dejo de ir en una bajada, con un vista hermoso a ustedes. La persona muere, ¿entienden? El poder punitivo que yo seleccioné es demasiado malévolo. Existe una magnitud en mis hechos. ¿Sí? La culpabilidad, según Zaffaroni, es el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto a su autor y, en su caso, operar como principal indicador del máximo de la magnitud del poder punitivo. Prácticamente aquí estamos indicando los niveles de magnitud, ¿sí?, que se pudo haber ejercido. Ustedes. Yo actué con mucha fuerza, actué con una violencia indebida, actué con premeditación, con dolo, sabiendo que la persona era vulnerable, actué, abusé. Es en este momento en donde, para Zaffaroni, que es un jurista del derecho penal internacional, la culpabilidad nace de la vía jurídica como elemento del delito. Por así decirlo, la culpabilidad es el grado, ¿sí?, de responsabilidad que yo tengo, grado de maldad, podríamos decir por ahí también, ¿verdad? Entonces, bien, compañeros, yo les agradezco bastante, son las 4. Me costó conectarme un poco, soy muy sincero por el tema de que actualmente pues, estoy en mi puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces eso me costó bastante poderme conectar con ustedes, pero se logró la tarea. Yo creo que al final los elementos del delito se explicaron de una forma muy sencilla. Nos faltó uno, que vamos a ver el siguiente día de clases, y si quieren vamos a dejar en elementos del delito como el último contenido para evaluar en el examen, ¿verdad? Para que no se les complique, vienen en los mismos términos, y pues les agradezco su apoyo y comprensión, que tengan un feliz descanso, ¿verdad? Y pues con mucho cuidado. Las personas que quieran retirar la clase lo pueden hacer, me quedo con las dudas y consultas, así que habilite el micrófono, compañero. Licenciado, solo una pregunta. No sé si podría subir las diapositivas que estaba presentando a Classroom, por favor. Perdón, compañeros, feliz tarde, pero aquí me vinieron aquí. Sí, me decía, compañero. Hello. Licenciado, el compañero preguntaba que si podía subir las diapositivas a Classroom.